Bien, ahora vamos a ir con el polo opuesto de lo que habíamos hablado de la enfermedad de Cushing. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Addison, y la enfermedad de Addison no es más que la disminución en la producción de los glucocorticoides. Entonces, cuando hablamos de los glucocorticoides, estamos hablando de la zona fascicular, ¿ya? Aquí los vamos a clasificar en dos grandes grupos. En aquellos que son la insuficiencia suprarrenal primaria y en aquellos que son la insuficiencia suprarrenal secundaria. En la insuficiencia suprarrenal primaria el problema principal está en la glándula, la secundaria es cualquier otra situación externa a la glándula suprarrenal como tal. La insuficiencia suprarrenal primaria también en algunos casos es llamado la enfermedad de Addison, ya que habitualmente es la incapacidad de la suprarrenal para elaborar hormonas en cantidades adecuadas. Y cuando hay una destrucción de la glándula suprarrenal en más del 90-95%, entonces ahí estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal. Cuando hay una destrucción de la glándula suprarrenal en más del 90-95%, ahí estamos hablando de una enfermedad de Addison. En cambio, la insuficiencia suprarrenal secundaria es una formación o liberación inadecuada de adrenocorticotropina, y esto es común ¿en qué cosa? En la terapia con corticoides, lo que le mencionaba hace un momento. Tanto el exceso de consumo de corticoides de forma inadecuada, vale decir, aquellas personas que toman dosis elevadas y suprimen de forma brusca, ya pueden irse hacia cualquiera de los dos extremos, o hacia un Cushing por exceso de corticoides, o hacia una insuficiencia suprarrenal por supresión brusca de los corticoides. Eso a tomar muy, pero muy en cuenta en el manejo. Cuando hay más del 90% de la destrucción, entonces nuevamente vuelvo a decir, estamos frente a la enfermedad de Addison, y esto nos puede producir alteraciones metabólicas cuando es mediado por problemas autoinmunes. Hay anticuerpos contra el ACTH, puede haber mutaciones de genes receptores del ACTH, puede haber hiperplasias suprarrenales congénitas. Estas situaciones de acá, que pueden ser por causa autoinmune, son un poquito más raras. Sin embargo, lo más común es de que haya una destrucción de la glándula debida, ¿no es cierto?, a enfermedades infecciosas o autoinmunes como tal. ¿Ya? Entonces eso se llama enfermedad de Addison. Una de las enfermedades más comunes que suele ocasionar esta destrucción es la tuberculosis en nuestro medio. Dentro de las causas autoinmunes, entonces aquí tenemos a la enfermedad de Hashimoto, la diabetes mellitus tipo 1, la anemia perniciosa, la anemia, el vitiligo, los síndromes poliglandulares autoinmunes, o el mismo Addison, ¿no es cierto?, que es también otro proceso autoinmune que va a ocasionar una alteración en los receptores del ACTH ahí en la glándula suprarrenal. Entonces, o es este proceso autoinmune, o es dentro de las enfermedades infecciosas la tuberculosis la que suele causar esta destrucción de la glándula. Hay otros agentes infecciosos como las cándidas, la histoplasmosis, el VIH, el citomegalovirus, que también pueden llevar a la persona a una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Ya? El cuadro clínico habitualmente suele ser lo contrario. Habíamos dicho que el cortisol se encarga de la producción de energía, se encarga de mantenerme activo frente a situación de estrés, por lo tanto está mediado con la energía directamente el cortisol. Aquella persona que no tiene cortisol, entonces su nivel energético va a caer, y eso se va a reflejar en que el paciente tiene astenia, tiene adinamia, ¿ya? Tiene una pérdida de peso, hay anorexia, suele haber náuseas, vómitos, hay hipotensión arterial, hay pigmentación de las mucosas, hay apetencia de la sal. ¿Por qué hay apetencia de la sal en, el, en la insuficiencia suprarrenal? ¿Por qué? Porque no se está produciendo cortisol, y el cortisol se encarga de qué cosa? De retener el sodio, y al no haber el cortisol indirectamente, entonces lo que hace es eliminarse el sodio. Bien, entonces esto es importante saberlo. Y al eliminarse el sodio, ¿no es cierto?, entonces lo que hace es reabsorberse más bien potasio. Es por eso que en estos casos
los pacientes se manifiestan con hipoglucemias, anoten eso, se manifiestan con hipoglucemia, con hiponatremia, con hipotensión arterial y con hipercalemia. Es la famosa enfermedad de las 4H. ¿Listo? Hay hiperpigmentación cutánea en los casos que están mediados por la ACTH, ya que cuando se produce ACTH se produce la promielanocortina, mejor dicho, la promielanocortina, y esto está directamente relacionado como estímulo para la producción de melatonina en la piel, y por lo tanto cuando no hay esto, entonces automáticamente se comienza a hiperpigmentar más bien la piel. ¿Ya? Entonces hay una hiperpigmentación cutánea. Es un dato que es muy frecuente, agarran y ven la palma de la mano, y en los pliegues de las palmas se va a ver mucho más negrito, en los codos, en el cuello e incluso en las encías se suelen ver de mayor coloración. Suele haber tendencia a la diarrea, al estreñimiento, al síncope, al vitiligo, inquietud, irritabilidad, pérdida del vello axilar y púbico. Es muy común que estos pacientes tengan síncope. ¿Por qué motivo? Por las hiponatremias severas con las que se suelen presentar a la emergencia. Y eso suele ser uno de los motivos. Están hipoglucémicos, están hipotensos, están hiponatrémicos, están pálidos, están flaquitos y encima están hiperpigmentados, pues entonces el diagnóstico está muchísimo claro, muchísimo más claro, ¿no? Entonces estamos frente a una insuficiencia suprarrenal. Si es un fenómeno autoinmune, entonces es un Addison. Si es por un proceso infeccioso, como insuficiencia suprarrenal debido a un proceso infeccioso como tal. Aquí importante la dosificación del cortisol basal, ¿ya? Entonces, si es menos de 3 microgramos por decilitro, entonces estamos frente a una insuficiencia suprarrenal. Entre 3 y 18 tengo que hacer un test de TSH. Si al hacer el test del ACTH, el cortisol me sale menos de 18 microgramos, entonces de la misma forma estoy frente a una insuficiencia suprarrenal. Lo ideal es que me salga más de 18 microgramos para decir que estoy dentro del rango. Ahora, cuando está relacionado a la ACTH, miren acá, nuevamente, ACTH aumentada, insuficiencia suprarrenal primaria. ACTH normal o baja, insuficiencia suprarrenal secundaria. La ACTH aumentada, ¿no es cierto?, significa de que mi organismo detectó poca cantidad de producción de cortisol, se activó el mecanismo de feedback y mandó un estímulo al hipotálamo, luego la hipófisis liberó ACTH y comenzó a aumentar su cantidad con el afán de que esa glándula produzca más cortisol. Bien. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, el problema no está en la suprarrenal, el problema está de forma exógena. Estoy dando demasiados corticoides como ejemplo. Y entonces la ACTH ahí es normal o baja directamente. El tratamiento en estos pacientes es darle corticoides. Hidrocortisona, si está con una insuficiencia suprarrenal aguda, ya entonces, y está hiponatrémico además, doy una dosis de un corticoide de acción rápida, de hidrocortisona, y dejo de mantenimiento fluorocortisona. Esto me va a ayudar a aumentar el sodio principalmente. No se olviden que la fluorocortisona lo voy a dar como mantenimiento para cuando el paciente salga de su problema de neurológico. La hidrocortisona lo utilizo porque el paciente está somnoliento, está con sintomatología neurológica. Comienza a recuperar, pero el sodio está a 125, 128, ya no es necesario darle más corticoide de acción rápida, le doy uno de acción prolongada, fluorocortisona. Hay una situación que se llaman crisis suprarrenales. Y las crisis suprarrenales son la intensificación rápida y fulminante de una insuficiencia suprarrenal crónica que en general son desencadenados por procesos sépticos o estrés quirúrgico. Y se acentúan acá las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal.
no responden al tratamiento y pueden presentar más somnolencia, colapso vascular e hipovolemia. Entonces, aquellos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal y van a ser sometidos a una cirugía, tienen pues que estar con buena presión, bien hidratados, con buen nivel de sodio, con buen nivel de glucosa, con todas estas situaciones para que no sufra un colapso vascular por pérdida de volumen y disminución del sodio, que es básicamente todo ese círculo lo que está relacionado. ¿Ya? Entonces aquí hay una lista grande de procesos que pueden ocasionar una crisis suprarrenal. Entre ellas principalmente están los relacionados a trauma, los relacionados a cirugía, procesos inflamatorios o infecciosos, ¿ya? Las coagulaciones intravasculares diseminadas, etcétera. Principalmente lo que quiero que sepan es las situaciones que me pueden llevar a una hipovolemia, una simple deshidratación o una cirugía no hidratada adecuadamente o un proceso séptico son los más comunes. El tratamiento acá es prevenir las infecciones y de haber hay que aumentar la dosis de los corticoides. Hay que hidratarlo adecuadamente. Estos pacientes como hacen hipoglucemia, entonces tendré que dejar yo soluciones glucosadas mezcladas con solución salina. En esos casos se llaman soluciones glucosalinas asociados con corticoides, primeramente endovenoso y luego, ¿no es cierto?, en horario. Una vez reponga todo esto, entonces ya tendré que dejar una dosis de mantenimiento si es que el paciente no ha recuperado. Si el paciente continúa colapsado, entonces tendré que hacer uso de vasoconstrictores o de dopamina con el afán de retener más volumen, aumentar presión arterial y evitar el colapso vascular y el riesgo de falla orgánica en el paciente. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado de lo que es corteza suprarrenal y ya para terminar un poquito de feocromocitoma, que es un tumor que se genera en la médula suprarrenal, en las células cromafines de los ganglios simpáticos y que estos se producen, almacenan y secretan catecolamina. Es muy común en mujeres, en adultos jóvenes y en los hipertensos como causa en el 0.1%. Es aquí donde se localiza habitualmente en la zona medular los feocromocitomas. Ahora, estos feocromocitomas pueden ser suprarrenales o extrarrenales. Lo más común en un 80% de los casos es que sean suprarrenales, que estén localizados en el lado derecho. Menos común es que sean bilaterales, solo en un 10%. Pueden ser extrarrenales, productores de catecolamina, en tumores abdominales, en un 86%, dentro de este 10% del total. En relación al tamaño suelen ser menos de 10 centímetros, benignos en un 90%, muy vascularizados y producen grandes cantidades de noradrenalina en primer lugar y segundo de noradrenalina. En cambio, los que son extrarrenales, el tamaño suele ser menos de 5 centímetros, pesan entre 20 y 40 gramos, son más chiquititos y producen más que todo noradrenalina. En estos casos, obviamente, como hay una vasoconstricción bastante, pero bastante intensa, esto ocasiona que disminuya el flujo sanguíneo y por lo tanto que haya una necrosis dentro del tumor con secreciones de diferentes péptidos, opiáceos, adrenomedulina, endotelina, eritropoyetina, neuropéptidos, etc. Y un montón de sustancias que se liberan y como finalidad de todo esto lo que te va a ocasionar por esa vasoconstricción bastante intensa es una hipertensión sostenida que puede llevarte a una crisis hipertensiva. Esto es muy común. Yo, por ejemplo, a manera de anécdota, cuando estaba en la universidad tenía un compañero de un condominio donde vivíamos varios estudiantes y él era con mi vecino, ¿ya? Vallegrandino él, y nos poníamos a estudiar en la plaza en las noches con él. Y resulta de que él no me contó qué problema era que tenía él de base. Y en una de esas noches agarró él y comenzó a presentar un dolor de cabeza totalmente intenso desde el inicio. Comenzó a transpirar, siendo que en la noche habitualmente allá es friecito en Cochabamba, y comenzó a tener palpitaciones y dolor precordial, que habitualmente, que por cierto, los tres primeros que le mencioné es la famosa triada del feocromocitoma, y además comenzó a presentar una inyección conjuntival bastante importante, muy rojo sus ojos. Nos fuimos a la emergencia y su presión arterial estaba a 220, 150.
estaba en crisis hipertensiva. Después de una serie de internación en terapia intensiva y posteriormente de habérselo estudiado la causa de su hipertensión en personas jóvenes, se llegó a la conclusión de que tenía un feocromocitoma. ¿Ya? Entonces, él cuando llegaba a la época de exámenes, liberaba grandes cantidades de adrenalina por las situaciones de estrés que significaba, y significaba para él una situación de crisis porque sabía que podía desencadenarse nuevamente una crisis hipertensiva. Era bastante preocupante para él. Al final tuvo que someterse a una cirugía donde le costó la recuperación mucho tiempo y dejó la universidad, y bueno, recién hace poco tiempo él ya logró concluir y ahora trabaja en un centro de salud donde no es la situación de estrés bastante importante. Pero miren la situación a la que te puedes ver involucrado cuando no haces un estudio correcto del caso. Bien, entonces pueden ocurrir bajo la forma de paroxismo, pueden haber hipotensión o shock postquirúrgico postraumáticos inexplicables cuando operan en estos casos. ¿Ya? Pueden llevar un edema pulmonar no cardiogénico, hipercalcemia, insuficiencias renales por rabdomiólisis, por isquemia muscular. Para hacer el diagnóstico se requiere una muestra de orina de 24 horas cuando el paciente esté hipertenso o presente síntomas. Antes se dosificaba el ácido betilmalénico, las metanefrinas, la catecolamina libre, la adrenalina. En varios estudios se ha visto que el que tiene mejor utilidad son las metanefrinas en plasma, y cuando estas son mayores a 1.3 veces su valor normal, ¿ya? Entonces se ha visto de que es muy sugerente de un feocromocitoma, y ahí el siguiente paso es hacer estudios de imagen para corroborar. Entonces, ¿cómo lo corroboró? A través de una tomografía, puede utilizar imagen por resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones o gamografía por radiofármacos. ¿Ya? En cualquiera de esas situaciones, y dependiendo del tamaño que sea, pues entonces se va a apreciar, ¿no? El tratamiento en estos casos es hacer un bloqueo adrenérgico, idealmente con fenoxibenzamina, el tratamiento de primera línea. En otros hospitales, lo que en el caso de mi compañero y colega, se utilizó en ese entonces la fentolamina con muy buena respuesta. Y en otros hospitales del mundo utilizan la prazosina, directamente la fenoxibenzamina, con muy buenos resultados. Y se deja de mantenimiento a largo plazo ya propanolol de 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas, solo después del bloqueo alfa completo, o sea, solo después de que normalice la presión arterial en el paciente. Entonces, como mantenimiento, sigo este otro esquema para evitar el riesgo de efecto paradójico con taquicardias o arritmia. La mortalidad quirúrgica es baja, del 2 al 3%, la extirpación quirúrgica en 95%, ¿ya? A 5 años se ha visto que pueden haber nuevamente feocromocitomas en menos del 50%, y la recidiva es del 10% a pesar de realizar la extirpación quirúrgica. ¿Ya? Son menos del 50%, en realidad son los malignos. Muy bien, jóvenes. Entonces, ese era el tema que tenía que compartir con ustedes hoy día. Espero de que se haya podido entender. Yo sé que no es nada fácil a veces cuando uno por primera vez quiere leerlo, entenderlo todo esto. A veces en algunos libros lo hacen mucho más complejo. Entonces, lo voy a subir yo de igual forma a la plataforma para que ustedes puedan nuevamente volver a escuchar hasta que se les quede grabado. No es complicado, y más aún cuando ya lo ven en la práctica médica ya se les hace un poco más fácil. ¿Ya? Entonces, los conceptos más importantes de diagnóstico, de clínica que les he mencionado, son sumamente importantes para que ustedes puedan sospechar de esta enfermedad. ¿Ya? La próxima semana, chicos, ya vamos a entrar en lo que es diabetes mellitus, patología de páncreas. Bueno, ahí nos vamos a lanzar unas 2 semanas, quizás hasta 3 semanas. Espero hacerlo en unas 2 semanas. Es un poquito amplio todo el contenido. Después de eso avanzamos para tiroides, y después de paratiroides, bueno, ya aquí entramos a lo que es su examen, que son los
temas más básicos de endocrinos que hemos estado viendo, ¿ya? Así que por favor comiencen a inundarse en diabetes, que ese es el pan de cada día que ustedes van a comenzar a ver, ¿ya? Los veo entonces, si no hay más preguntas, lo veo la siguiente semana, ¿listo? Y un anuncio antes de que se puedan retirar es de que este viernes 20 de noviembre a las 19 horas estoy como invitado para presentar un tema para la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina en relación a artículos médicos, donde yo voy a hablar un tema relacionado al análisis estadístico y al levantamiento de datos en los artículos. Así que los han pasado ya la invitación por los grupos a través de las redes sociales para que ustedes puedan inscribirse y estar presentes. Van a recibir sus certificados además. Si no lo tienen la invitación, pues avísenme y yo se las hago llegar también. Bueno, que tengan un excelente día, abríguense, cuidado se resfríen, cuiden a sus familias y que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, jóvenes. doctor. Hasta luego.